Una población de bacterias está creciendo según la ecuación P de t igual 1000x elevada a la potencia de 0.12 t, donde P de t es la población y t es el tiempo en horas. Queremos estimar cuándo la población alcanzará 5000, y redondear nuestra respuesta a las dientes más cercanas. Resolveremos este tipo de problema usando logaritmos muy pronto, pero por ahora vamos a resolver este problema usando la calculadora gráfica. Utilizaremos la función de tabla, también la función de gráficos, para resolver este problema. Aquí damos esta ecuación aquí que nos dice la población de las bacterias en horas. Queremos saber cuándo la población o P de t alcanza 5000. Por lo tanto estamos tratando de resolver la ecuación 5000 igual 1000x elevados al poder de 0.12 t. Comience a ingresar la función en nuestra calculadora de gráficos. Así que pensaremos y igual borrar cualquier función antigua, así que solo pulsar borrar, vuelva a subir al 1 y escriba la función de población. Así tendremos 1000, y luego pulsamos el segundo ln. Nuestro exponente es 0.12xt. Que solo usaremos X y ahora varnos a nuestra mesa configurada presionando la segunda ventana. Vamos adelante y comience la tabla en 0 y aumente los valores por 1. Así que si ir a nuestra mesa al presionar el segundo gráfico, podemos obtener una idea de cuándo la población alcanzará 5000. Entonces, si nos desplazamos hacia abajo, notifique cómo está en algún lugar entre 13 y 14 horas. Para ser más preciso podemos volver al conjunto de mesas. Y comience la tabla a las 13 esta vez, y haga el cambio en la tabla de dientes. So 0.1 y reducir nuestro estimado a los décimos. Ahora si presionamos el segundo gráfico, aquí podemos ver que el valor de x, o en este caso t, cierre de 5000 a la décima más cercana sería 13.4. También verifique este gráfico pensamiento. Entonces, si volvemos a i igual baja i 2 y escribe 5000. También podríamos encontrar la intersección de estas dos funciones, y la coordinación x sería el valor de t donde la población alcanza los 5000. Pero antes de hacer esto, tenemos que ajustar la ventana, así que presionaremos la tecla de ventana. Sabemos que la solución es sobre 13.4, así que dejamos el x minuto, 2, cambiaremos el x max a, diga, 18. Y entonces sabemos que el i máximo tiene que ser al menos 5000, así que ponemos el i mínimo a menos 300 y cambie el i max a 6000. Ahora, si pulsamos gráfico, hay la función exponencial que modela la población, y aquí está la línea horizontal y igual 5000. La coordinación x de este punto de intersección sería el momento en que la población alcanza los 5000. Así que presionaremos el segundo rastreo para el cálculo, y luego seleccione la opción 5 para la intersección, y luego presione entrar 3 veces, 1, 2, 3. Y otra vez, redondeando a las dientes más cercanas, que se pedirá que hagamos, el tiempo sería aproximadamente 13.4 horas. Solucionaremos este mismo problema de nuevo utilizando logaritmos después de más lecciones.